La soledad es un estado complejo y aparentemente lleno de contradicciones. Algunos la consideran la matriz de la excelencia humana, mientras que otros piensan que es una enfermedad epidémica. Pues bien es cierto que la soledad, así como puede ser liberadora, también puede ser asfixiante. Con frecuencia se concibe como un refugio, pero también como una cárcel. Puede ser una decisión personal, aunque muchas veces termina siendo un retiro forzado. La soledad se nos presenta pues como un problema y otras veces como una solución. Cabe preguntarse entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de soledad? Para los hispanohablantes, ciertamente la soledad tiene un carácter paradójico. En español no existe una palabra para diferenciar el sentirnos solos del estar a solas. Los hispanófonos usamos la palabra soledad sin distinción de connotación y voluntariedad. Con la misma palabra definimos un estado de introspección y un sentimiento de vacío, aislamiento y abandono. En inglés, por ejemplo, se distingue entre loneliness y solitude. La primera hace referencia a un estado de vacío y desasosiego, de incomprensión y aislamiento, en donde podemos sentirnos solos incluso en la compañía del otro. La palabra solitud, por otro lado, define un estado de introspección y recogimiento, de privacidad y reflexión existencial. Solitud implica voluntariedad y deseo de estar a solas. En todo caso, se trata de una búsqueda por dejar de satisfacer momentáneamente la demanda de los otros. El idioma español, por desgracia, carece de esta diferenciación de connotación y voluntariedad de la palabra soledad. De ahí las complicaciones en su abordaje. Miguel de Unamuno, en sus cavilaciones sobre el tema, tuvo que recurrir a la invención de la palabra solitariedad para diferenciar la soledad voluntaria de aquella que surge como resultado del aislamiento y la alienación. Pero lo cierto es que Unamuno no tuvo mucho éxito, y en las traducciones de obras filosóficas escritas en griego, francés, inglés y alemán, se continuó utilizando la palabra soledad sin distinción de connotación y voluntariedad. De este modo, las ambigüedades fueron creciendo y creciendo, porque para los filósofos la soledad, entendida como solitariedad, es un aspecto positivo y necesario de la condición humana, mientras que la soledad como sinónimo de aislamiento y alienación es vista como una receta para el desastre. Ciertamente, la soledad cuando es voluntaria es un espacio fecundo para la creatividad y el aprendizaje. En la soledad podemos conservar lo que ya se es o proyectar y ejecutar aquello que queremos llegar a ser. A solas podemos llevar a cabo tareas que la compañía impide o dificulta, desde las pequeñas cosas que hacemos cuando nadie nos mira, hasta reflexiones tan elementales como discernir lo que es propio de lo que es ajeno, lo que cedemos ante la alteridad y lo que constituye en última instancia nuestra identidad. Como diría el bueno Jean-Paul Sartre, cuando el otro me mira, me cosifica, es decir, su sola presencia define los bordes de la mía, y por lo tanto mi existencia como sujeto deja de ser libre y activa en mi propio mundo. En consecuencia, me convierto en objeto para la conciencia del otro. La solitariedad, en todo caso, nos permite evadir virtual y momentáneamente el juicio del otro, de ahí que se sienta tan gratificante estar a solas. Pero como el mismo Sartre reconocería en su ontología fenomenológica, solo a través de la mirada del otro podemos tomar conciencia de nuestra propia facticidad y de nuestra condición de ser en el mundo. En ese sentido, la relación con el otro es ineludible. Necesitamos de los demás, de sus juicios, rechazos y demás mierdas para ser conscientes de la totalidad de nuestras dimensiones como sujetos y para poder ser de un modo u otro, porque la existencia del otro que nos objetiva es necesaria para que el yo pueda reconocerse como un yo al negarse ser el otro.
Y aquí es en donde el aislamiento se torna conflictivo, porque somos animales gregarios y aunque quisiéramos escapar del otro, lo cierto es que, incluso negándolo, afirmamos su existencia e importancia en nuestras vidas. Por eso, cuando la soledad se transforma en aislamiento y desconexión con la alteridad, se convierte en un caldo de cultivo para una auténtica crisis existencial que muchas veces conduce a soluciones catárticas tan desastrosas como pueden ser los tiroteos masivos. Queda entonces más claro que la solitariedad, para usar el neologismo de Unamuno, con frecuencia resulta ser una solución, en la medida en que nos provee un espacio de introspección. Mientras que la soledad, entendida como aislamiento, difícilmente nos conduce a un lugar que no sea de desconexión y alienación, tanto de nosotros mismos como del mundo que nos rodea. Pero ¿por qué en el mundo moderno, cuando hablamos de soledad, lo primero que se nos viene a la cabeza son personajes miserables, alienados, desahuciados y despechados? Vamos, que lo primero que pensamos es un Travis Bickle de Taxi Driver o en el mismísimo Doomer, con todo y el lore que se asocia a este personaje irremediablemente abandonado. ¿Cómo carajo llegamos a este punto? ¿En qué momento la libre elección de estar a solas se fue haciendo cada vez menos frecuente para dejar lugar al distanciamiento social y el recelo a la otredad? ¿Cómo se transformó el acto de estar físicamente solo en sinónimo de aislamiento, alienación y desconexión social? Es innegable que el aislamiento está cada vez más extendido en las sociedades contemporáneas y que la solitariedad es una práctica tan arcaica como fumar en una pipa. Se estima que a cada hora mueren 100 personas por causas relacionadas con la soledad y que 1 de cada 6 individuos se siente solo. No sé ustedes, pero a mí me resulta irónico que el aislamiento esté tan extendido en una sociedad definida por la hiperconexión y el estrechamiento de las dimensiones espaciales. No es necesario tener 2 doctorados en historia universal para saber que nunca antes había sido tan simple contactar y quedar con alguien. Pero curiosamente, a pesar de que acercarse al otro ya no suponga una travesía hercúlea, hay un sentimiento generalizado de desidia existencial y apatía social. ¿De dónde viene entonces esta condición existencial generalizada y por qué se encuentra en mayor medida en los países altamente industrializados y postindustriales? Cualquiera pensaría que la causa radica en el maldito Internet de mierda. Pues bien es cierto que la digitalización de las relaciones sociales tuvo un impacto profundo en cómo percibimos a los demás y en la manera en la que se estructuran las relaciones interpersonales. La pandemia aceleró la consolidación de estos patrones de conducta y desde entonces, no me dejarán mentir, es mucho más fácil compartir unas birras con tus camaradas en un maldito videojuego que en la vida real. Pero esto es tan solo la punta del iceberg, porque lo cierto es que la soledad, la desidia existencial y la apatía social son en realidad una manifestación ideológica y una consecuencia estructural de la sociedad capitalista. Para entenderlo, me temo que tenemos que caer en un cliché de los videoensayos y retroceder en el tiempo hasta una época en la que las cosas eran diferentes. Por mucho tiempo en la infame historia occidental, la figura del individuo no existía y las sociedades estaban organizadas en torno a lo colectivo. Bueno, más o menos. Lo cierto es que de un modo u otro, la dependencia recíproca cohesionaba los vínculos sociales e imposibilitaba el aislamiento social. Pero con el triunfo de la Revolución Francesa, el individuo se consolidaría como figura política y en torno al mismo se articularía un nuevo orden social basado en el libre mercado, la propiedad privada y la búsqueda del maldito beneficio individual. Si bien este proceso comenzó desde la Baja Edad Media y se extendió por todo el Renacimiento,
Lo cierto es que alcanzó su punto más alto con la revolución industrial y la consecuente urbanización masiva que vino consigo. Fue así como la sustitución de la manufactura doméstica tradicional por el trabajo a destajo en las fábricas, acompañada de los cambios demográficos y urbanísticos, fueron creando una existencia cada vez más individualizada, secularizada y potencialmente más alienada, en la que la dependencia recíproca entre individuos fue reemplazada por la competencia y la persecución de ideales individuales. Este proceso histórico de transición entre lo comunal hacia lo individual tuvo un impacto profundo en la psicología y la existencia del ser humano, en la medida en que lo despojó de su capacidad creativa y de su conexión con el producto de su trabajo, la naturaleza y sus congéneres. El resultado no pudo ser otro que el desplazamiento de las formas de articulación social basadas en la cooperación por relaciones sociales afincadas en la competencia encarnizada y la explotación. La soledad, entendida como sinónimo de aislamiento y vacío existencial, hunde sus raíces precisamente en estos cambios estructurales e ideológicos. Pero, ¿no se suponía que el progreso ilustrado y las luces de la razón liberarían al ser humano de sus pesares existenciales? ¿Cómo carajos la libertad, la igualdad y la fraternidad se convirtieron en represión, desigualdad y apatía social? Resulta que la paz nunca fue una opción y que una cosa era la idea y otra la ejecución, porque en la práctica, como bien señalaron Adorno y Horkheimer, el pensamiento ilustrado, en su afán por liberar a la humanidad del miedo y la superstición a través de la razón y el dominio de la naturaleza, terminó adoptando las mismas estructuras de dominación que pretendía superar, en la medida en que el mito se convirtió en ilustración y la ilustración en mito. Por ello, la racionalidad técnica, condición y a la vez producto del capitalismo, es hoy en día la racionalidad del dominio mismo y el carácter coactivo de la sociedad alienada de sí misma. De modo que la tecnología y el progreso no han traído la tan esperada emancipación, sino que han creado un sistema de control mucho más sofisticado, en donde el individuo mismo se subordina a la lógica del dominio instrumental del capital. Y es precisamente en dicha subordinación en donde el individuo se separa aún más de sus semejantes y termina aceptando la lógica del consumo, la competencia y la explotación. Adorno y Horkheimer, casi de manera profética, llegarían a decir que quien no se adapta y somete a esta racionalidad es golpeado con una impotencia económica que se prolonga en la impotencia espiritual del solitario. La paradoja que se abre es que ya sea aceptando o rechazando los mandamientos del sistema, el individuo se encuentra solo contra el mundo. De una u otra forma, el despliegue incontrolado de esta racionalidad fue provocando cada vez más soledad, tanto ideológica como estructural. Si pensamos, por ejemplo, en la urbanización, caemos en la cuenta de que en la medida en que las sociedades industriales fueron desplegándose hacia su estadio avanzado, las ciudades que otrora eran espacios colectivos cargados de memoria e historia, se convirtieron en espacios de olvido y anonimato, en los que no hay correspondencia entre la disposición espacial y la disposición social. De eso va precisamente la antropología de Marc Auger, quien sostuvo que los avances tecnológicos de la sobremodernidad, especialmente en el campo de la comunicación y la locomoción, fueron reduciendo la sociedad y sus espacios a una serie de lugares de tránsito y de anonimato, en donde las personas deambulan en multitud, pero se encuentran radicalmente solas, sin vínculos ni historia compartida. La antropología de Marc Auger aborda una de las grandes paradojas del capitalismo tardío, que radica en su capacidad para construir urbes que concentran a millones de personas, pero en las que la interacción social está definida por el recelo, la distancia y la desconexión.
De ahí que el fenómeno de las muchedumbres solitarias pueda entenderse no solo como una consecuencia de la sobreindividualización, sino también como un reflejo del aislamiento que se desprende del desplazamiento de los ideales colectivos por la búsqueda de la satisfacción individual. Después de todo, en un mundo estructurado en torno al yo como entidad autónoma, el encuentro con la alteridad deviene imposible y la soledad se constituye en un elemento inexcusable de nuestras vidas. Esto es especialmente cierto en un mundo hiperdigitalizado y más que acostumbrado a lidiar con el otro mediante pantallas que nos separan de la molestia ontológica que la otredad supone. Por eso, en una sociedad mediada por la virtualidad, nuestro encuentro con el otro genera más desconexión que conexión, y con frecuencia nuestras relaciones terminan en la completa anulación de lo que el otro es. Y es precisamente en este punto en el que la soledad deja de ser un problema psicológico individual para convertirse en un auténtico y urgente problema político de nuestra época. La soledad en el siglo XXI, como hemos visto, no solo es una condición personal, es más bien una condición estructural, que es a su vez promovida ideológicamente como una solución a los problemas sociales que el mismo sistema produce. Por eso la cultura de la autosuficiencia y el mito de la meritocracia tienen una razón de ser en un sistema que impide la articulación de lo colectivo y que soterra los vínculos entre personas. Y en eso el sistema capitalista es eficaz, porque no solo promueve ideológicamente el aislamiento, sino que se encarga de garantizarlo a través de sus movimientos orgánicos. Por poner un ejemplo concreto, pensemos en cuánta soledad genera la gentrificación. Ahí en donde antes las personas se conocían y los niños salían a quebrar las ventanas, ahora solo hay personas anónimas en transitoriedad, cuyos vínculos muchas veces no superan el buenos días. Esto se agrava cuando tomamos en cuenta que hay una imposibilidad estructural para sembrar raíces. En México, por citar otro ejemplo, aproximadamente solo el 30% de los millennials poseen una casa propia, mientras que en Argentina se estima que solo el 10% de esa generación tiene una propiedad. La cosa es aún peor en las grandes metrópolis, en donde se calcula que hay más inquilinos que propietarios, y se sabe que la duración media de alquiler no sobrepasa los 2 años. Ese continuo ir y venir de arrendatarios a la postre genera soledad, tanto para los barrios como para los inquilinos, lo que a su vez significa que la cohesión social se hace cada vez más frágil y los vínculos entre personas más pasajeros. Bajo estos movimientos estructurales, el capitalismo modifica el paisaje urbano en detrimento del paisaje humano, lo que trae como consecuencia que las necesidades políticas de una sociedad se atomicen en múltiples necesidades que se asumen como individuales. François Dubet llama a este fenómeno el régimen de las desigualdades solitarias, puesto que las injusticias sociales ya no se viven ni se piensan en términos de clase, sino en términos de esfuerzo individual. Buen día, buen día. Yo me amo. Sí, yo me amo. En este régimen, las injusticias sociales ya no se cuestionan como fracasos estructurales, sino que se asumen y experimentan como fracasos individuales, lo cual genera dentro de cada individuo un sentimiento profundo de culpa, frustración y soledad. De esta manera, el capitalismo produce y gestiona el aislamiento como una herramienta de polarización social que sirve y funciona como un mecanismo de decapitación de lo colectivo. En esa ruptura simbólica con la alteridad se encuentra la matriz de la crisis de sentido que atraviesa nuestra época. Una crisis definida por la decadencia de los grandes ideales colectivos, la disolución de los vínculos sociales y el vacío existencial. Y es ahí, paradójicamente, en esa ruptura con la alteridad, en donde la individualidad del individuo se termina diluyendo en sí misma.
dejándolo en una soledad inhóspita, en un mundo sin sentido ni dirección.